Hola, muy buenos días. Somos estudiantes de la carrera técnico en párvulo y básica y hoy les hablaremos sobre los textos argumentativos, sus estructuras, introducción, conclusión, desarrollo, etc. Nombre de las estudiantes: Karen Fuentes, Andrea López y María Carrión, quien les habla. Nombre del docente: Diego Gómez. Módulo Comunicación, sesión 1. Ahora explicaremos qué son los textos argumentativos en un pequeño resumen. El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como objetivo principal o propósito de persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista determinado. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis. La importancia del texto argumentativo es un texto escrito especialmente para exponer acerca de un determinado tema, para analizarlo y plantear conclusiones a un lector interesado en el mismo. Existen muchos tipos de textos que podemos encontrar, ya sea en internet, en el ámbito laboral, en un contexto familiar, en un contexto entretenido, en novelas, etc. Por ejemplo, un texto argumentativo podría ser uno que estuviera a favor del aborto. Ya sería un debate y que contuviera argumentos a favor del mismo y argumentos en contra de su prohibición. Ese es un pequeño ejemplo del aborto. Y ahí encontramos el texto argumentativo sobre él. Ahora le hablaremos sobre la estructura del texto argumentativo. La estructura del texto argumentativo son 3 elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación. Primero, la tesis, o sea, la opinión que será defendida. Segundo, los argumentos que sujetan esa opinión. Tercero, la conclusión, que condensa y refuerza lo que fue presentado. Bueno, ahora le hablaremos sobre los tipos de introducción. Introducción con narración sirve para introducir los personajes y nos presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y lugar determinado. Introducción conceptual. Otra posibilidad para atribuir valor desde el inicio de tu texto es conceptuando el tema sobre el cual vas a escribir. Introducción con mención. La imaginación es más importante que la ciencia, porque la ciencia es limitada. Por otro lado, la imaginación alcanza a todo el mundo. Una introducción es parte inicial de un discurso en forma de síntesis para identificar el tema que se va a desarrollar. En la introducción presentamos el asunto, que será tratado a lo largo del texto. Las principales características de una introducción consisten en ser breve y brindar los datos generales para entender qué tema se va a desarrollar, para despertar el interés del lector o de la audiencia. Hola profesor, buenos días. Mi nombre es Karen Fuentes Morales y me corresponde la segunda parte de la disertación de los textos argumentativos. Bueno, el desarrollo es el elemento que forma el cuerpo argumentativo y se denominan como pruebas o argumentos que sirven para apoyar y reafirmar una tesis. Según la situación comunicativa, se distinguen entre estructura monologada. Esto quiere decir que la voz de un solo sujeto organiza la totalidad de un texto argumentativo.
También podemos encontrar la estructura dialogada, que es el planteamiento, la justificación y la conclusión. Estas se desarrollan a lo largo de réplicas sucesivas. En el caso de los debates, es fácil que surja la controversia, ya sea en la emisión de juicios, las descalificaciones y las ironías. Según el orden de componentes, se distinguen varios modelos de razonamiento, como la deducción o estructura analítica. Se inicia con la tesis y se acaba con la conclusión. Por otro lado, tenemos la inducción o estructura sintética. Sigue el procedimiento inverso, es decir, la tesis se expone al final y después de los argumentos. Los argumentos son ideas o razones que usa el emisor para confirmar o demostrar su tesis o rebatir lo contrario. A su vez, los argumentos pueden ser de distintos tipos, como por ejemplo el argumento de autoridad, que quiere decir que presenta la creabilidad de tu fuente como un instituto de investigación, un investigador o un testigo. La fuerza de ese argumento viene justo de la fuente. Por ello, es fundamental incluir los links para las investigaciones mencionadas o decir el nombre de la institución donde la información fue colectada. El argumento de ilustración se trata de utilizar ejemplos para confirmar que los puntos expuestos son de hechos reales. El argumento de causa y consecuencia es para comprobar una tesis. Puedes buscar las relaciones de causa, motivos, razones y de consecuencias, efectos, resultados. El argumento de pruebas concretas o principios es utilizar argumentos sostenidos en pruebas concretas. Buscamos mostrar la tesis por medio de informaciones concretas pertenecientes a la realidad. Pueden ser usados datos estadísticos o hechos importantes de dominio público. El argumento de analogía es la parte de la hipótesis que se debe tratar algo de manera igual, situaciones iguales. Las situaciones de jurisprudencia son ejemplos más claros de argumento por analogía, que es bastante útil porque el juez será de algún modo influenciado para decidir de acuerdo al resultado en situaciones similares. El argumento de sentido común es el argumento que contiene una afirmación que presenta consenso general incontestable. Son más usados cuando se quiere defender un punto de vista, una opinión, un argumento que es masificado. Así nadie puede decir nada en contra, pues es reconocido mundialmente. El argumento de fuga contiene como base la intención de querer escaparse de una discusión central, donde sus argumentos no serán válidos, por lo menos no mantendrán ese carácter. En términos generales, se utiliza la subjetividad. Los argumentos de lógica, probablemente has visto aquellos ejercicios simples, compuestos de 3 sentencias, como todo hombre es mortal, Sócrates hombre, luego Sócrates es mortal. Esa es la estructura básica de cualquier argumento lógico, pero no te hace falta dividir todo un texto en premisas y conclusiones e intentar comprender el raciocinio lógico entre ellas. Argumentar por lógica es más simple que eso. Relaciones de causa, consecuencia y conclusión son ejemplos de argumentos lógicos. ¿Qué es la conclusión? Bueno, la conclusión es la última parte, pero no menos importante, de un texto y que pueden constar de varios párrafos en la que justifica de manera concisa una hipótesis. ¿Cuál es la importancia de la conclusión? Bueno, la importancia de una conclusión es que contiene un resumen de lo expuesto en la tesis y sus principales argumentos. Por eso es necesario escoger las palabras adecuadas y cuidadosamente, porque son las últimas palabras con las que se va a quedar el receptor y nosotros tenemos que defender nuestra tesis. Así que es fundamental elegirlas cuidadosamente.
Buenos días, soy Andrea López y me corresponde la última parte del trabajo de los textos argumentativos. Como ya vimos con mis compañeros lo que era la tesis, los argumentos y la conclusión, les explicaré unas estrategias para crear un buen texto argumentativo. Pero antes de esto es necesario conocer la diferencia que existe entre una estrategia y lo que es un argumento. Cuando nosotros nos referimos a los argumentos, es toda la información que vamos a utilizar para defender nuestro punto de vista. Y cuando nos referimos a estrategia, son las maneras en las que se expone toda esta información. Por ejemplo, los tipos de introducción que vamos a utilizar, o qué tipo de argumento vamos a utilizar, o también si tenemos 5 argumentos, por ejemplo, cómo vamos a organizar esos argumentos dentro del texto. Ahora vamos a explicar estas 3 técnicas que escogimos. Primero tenemos la analogía, que se establece una semejanza entre dos cosas, entre dos conceptos o entre dos personas, y dice que lo que es válido para uno es válido para el otro. Ejemplo, Andrea y Manuel, ambos son novios, son irrespetuosos, tienen bajas calificaciones, no van a clases. Andrea está a punto de quedar repitiendo. Por lo tanto, Manuel también está a punto de quedar repitiendo, porque dice que lo que es válido para uno es válido para el otro. Después tenemos el apelo emocional, que es una palabra griega que significa pasión y sentimiento, y la idea es provocar la emoción en el lector, con la finalidad de conquistar el lado emocional de cualquier opinión. Pero la idea no es exagerar lo emocional. Por último, tenemos la prolepsis, que es el nombre certificado, es el nombre sofisticado a la estrategia de anticiparse a los argumentos del interlocutor. Muchas veces vemos esto en los debates políticos, cuando los políticos saben los argumentos que darán sus contrincantes y lo pueden ocupar, muchas veces lo ocupan en su contra, como por ejemplo, yo estoy en un debate, soy una política, está mi contrincante allá y él conoce mis argumentos. Yo me pongo a hablar y él me dice, un momento, a tus argumentos les falta razonamientos, les falta vericidad. A eso nos referimos con prolepsis. Ejemplos. Dentro de los ejemplos tenemos 4. El primero habla sobre la información sobre temas educativos. Puede ser el tabaco es el problema más grave de la salud pública en el país. El tabaco es riesgoso para la salud. También se puede decir que a pesar de las campañas que se han hecho para que la gente deje de consumirlo, la cantidad de las personas que lo están consumiendo el día de hoy ha aumentado. O también las alzas en los precios no ha servido de mucho para que la gente lo deje de consumir. Dentro de las frases impactantes y de carácter personal tenemos una frase de George Edward que dice: la derrota no es el peor de los fracasos, no intentarlo es el verdadero fracaso. También tenemos los rescates de hechos históricos, que puede ser la llegada del hombre en la luna, que fue en el año 1969. También tenemos la última idea, que sea el último ejemplo, donde dice ideas lógicamente enlazadas, que acá es necesario conocer los tipos de conectores que existen para poder enlazar las ideas y que se entienda. Ahora vamos a repasar la aprendido. ¿Qué pasa si yo digo, no me gusta esta película porque es mala? Porque esta oración no es un texto argumentativo. Una, porque le faltan las razones, ¿cierto? Y los argumentos racionales. Si yo quiero y digo, por ejemplo, esta película no me gusta porque es mala, porque aunque el guión es bueno, el protagonista no presenta ningún cambio a pesar de todo lo que le pasa durante la película. Ahí yo estoy dando mi argumento, ¿cierto? Eso es argumentar. Y eso es lo que se hace en un texto argumentativo, dar nuestras opiniones, pero a bases de hechos, de cosas verídicas.
Entonces, hay que recordar que dentro de un texto argumentativo tenemos la tesis, los argumentos y la conclusión. Y ninguna de estas cosas se pueden cambiar. Ese es el orden que tiene. Esa es su estructura. Muchas gracias y espero que les haya gustado.